Bueno, en el video anterior hice una introducción a la unidad 1, un poco algunas cuestiones generales en torno al texto de Quintero Weil, a lo que él propone en la introducción. Y ahora me voy a detener en el punto 1, que es en torno a la necesidad de investigar y aprender, que comienza en la página 96. Tiene 10 puntos, algunos de los cuales habría que detenerse muy específicamente y otros que se pueden medio que ir rápido. Yo les voy a ir mencionando algunas cuestiones y como siempre les digo, mirar el video no suple leer el texto. O sea, el video tiene sentido para el que leyó el texto. Para el que no leyó el texto, esto no le sirve. Es un salteo de cosas. O sea, usted tiene que leer el texto y después mirar el video. O mirar el video, leer el texto, mirar el video. Muchas veces, todas las que sean necesarias, pues nunca alcanza con una sola lectura de un texto. ¿Sí? Bien, los dos primeros puntos empiezan diciendo algo así como que lo que construye un colectivo social es las necesidades que ellos tienen y cómo construyen las respuestas a esas necesidades, principalmente las necesidades materiales. Esto es muy interesante porque al final de este recorrido de 10 puntos hay una gran pregunta que es cómo se construye un problema de investigación, cómo conocemos, cómo empezamos a conocer, cómo una sociedad empieza a conocer. Por eso se llama en torno a la necesidad de investigar. Y entonces lo primero que plantea es la cuestión de las necesidades materiales. ¿Sí? O sea, la investigación no parte de la pregunta por, nuevamente, el ser y la nada, por qué más bien el ser y no la nada, sino por las necesidades materiales. Un colectivo social se construye a partir de las preguntas que genera para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí? Eso es el punto número 1. El punto número 2 habla de esta idea de conocer un espacio geográfico determinado. Es decir, lo primero que uno se va a dar cuenta es que las necesidades y las preguntas van a depender de el entorno geográfico determinado en el cual vive ese colectivo social, ¿no? Entonces, los esquimales van a tener unas preguntas, los catamarqueños vamos a tener otras. Ya el punto número 3 empiezan a aparecer los conceptos que propone este autor y la primera categoría que aparece es la de territorialización. ¿Sí? Entonces, él va a hablar que conocer el lugar que hace posible a los grupos humanos instalarse, ese conocer y aprender a habitar un lugar, experimentarlo, saber qué propiedades tiene, si hace calor, frío, qué plantas, qué arbustos, etc., se llama proceso de territorialización. ¿Sí? Es la manera en la cual un colectivo social construye un territorio. Y esto parece una novedad, pero no lo es, para nada. Y hay ejemplos históricos muy buenos. Por ejemplo, los pueblos indígenas que habitaban no solo Catamarca, sino toda la cordillera de los Andes, habían hecho un manejo maravilloso de lo que son las terrazas de cultivo, ¿no? Cultivar en estas construcciones como terrazas escalonadas. Cuando uno ve fotos de Machu Picchu, ve eso. Todas sus ciudades estaban de hecho pensadas para las montañas y las laderas porque era el lugar donde mejor se vivía. Y cuando los españoles llegan a América, los españoles que no sabían esas técnicas de cultivo, lo que hicieron fueron buscar planicies para sembrar, porque ellos manejaban ese tipo de agricultura. Y claramente acá eso no convenía. Era mucho más difícil el manejo del agua, de las tierras, los tipos de cultivos que rendían en altura y no. Entonces, uno podría mostrar cómo la cultura española no generó un proceso de territorialización, no generó un proceso de conocer y aprender de las determinaciones del lugar para construir sobre eso su cultura, sino que impusieron una cultura en otro territorio. Esto tiene consecuencias enormes para nosotros, catamarqueños, que vivimos en una planicie, en la parte más caliente de la ciudad. O sea, nosotros tenemos dos valles y una planicie, y acá está nuestra ciudad, en el lugar más caliente posible, donde hay menos circulación de aire fresco, menos sombra, menos todo. O sea, nuestro proceso de territorialización de esta sociedad y de esta vida capitalina es nefasto, básicamente. En fin, cuando uno se pone a pensar en esta idea, se da cuenta que el proceso de territorialización es muy importante y que por lo general nosotros no lo hacemos. No tenemos una conciencia territorial de lo que implica construir como grupo social humano un territorio.
El punto número 4 introduce la segunda categoría que importa mucho, que es la de el nombrar. Yo siento que ya hablé de esto, ahora sí en otra clase, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con las propuestas de filósofos muy reconocidos como Carlos Leskendorf, que es un filósofo mexicano que tiene un libro que se llama Cosmovisión, y una de los aspectos que él estudiaba desde la lingüística y desde la filosofía es la idea de nombrar, cómo el nombrar las cosas, cómo nombrar el mundo, ayuda a entender una cultura, ayuda a entender cómo la cultura está pensando ese mundo. Entonces, lo que dice Quintero Weil es que el proceso de territorialización, ¿sí?, no solo observa, reconoce, prueba, experimenta, sino que también nombra a partir de la observación. Y eso también es muy interesante porque nosotros hemos tenido un proceso, el colonialismo, la conquista, lo primero que hizo fue renombrar las cosas, ¿no? Sacarle sus nombres, su lenguaje propio y ponerle otro nombre a los cerros, a los ríos, a las montañas, a las comidas, a las prácticas. Lo que era un ritual de cualquier tipo, un ritual de ofrenda, etc., pasó a ser una idolatría y pasó a ser algo satánico y pasó a ser algo prohibido. Y todos los nombres que se fueron cambiando, no solo que nos hicieron perder el lenguaje, sino las prácticas culturales. Es decir, a medida que se borraron los nombres sobre las cosas, se borraron su conocimiento, su saber, su sentido, a qué representaban. Hay muchos autores que señalan que una de las políticas más efectivas de los imperios es la política de la lengua, ¿no? Es imponer una lengua y borrar y nombrar otra cosa. Entonces, para Quintero Weil, estas dos ideas, territorialización y la idea de nombrar, son muy importantes, ¿no? Un colectivo humano tiene que nombrar aquello sobre el territorio que vive. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han nombrado ustedes algo de esta territorialidad? ¿Cuándo nosotros nombramos? ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo como colectivo que habita un territorio y decidimos nombrar algo? Pregunta interesante. ¿Por qué, por ejemplo, el 90% de nuestras calles, Prado, no sé, Rojas, Diego de Rojas, Núñez de Prado, son todos nombres de conquistadores? Y ni hablar también de los genocidas, las avenidas como Roca, son todos nombres de personajes de la historia, hombres, guerreros, que por lo general hoy podríamos revisarlos, podríamos nombrar nuestras plazas, nombrar nuestras calles de otra manera. Bueno, tiene que ver con quién tiene la potestad y la autoridad de nombrar en nuestra sociedad. No somos todos, hay unos pocos que pueden nombrar. Entonces, en este punto 4, Quintero Weil señala dos cosas. Por un lado, que hay una perspectiva y un punto de vista desde la cual el territorio nombra, desde el cual el colectivo social nombra, y que ese nombrar y observar genera una síntesis conceptual. O sea, no es un nombrar aleatorio, no es que se cambian todo el tiempo los nombres, no es que el proceso de territorialización se hace todas las mañanas que te levantas, sino que se sistematiza, se hace una síntesis conceptual de la experiencia con el mundo, ¿no? Entonces, el conocimiento que los pueblos indígenas generan sobre el territorio se va acumulando y se va sistematizando, ¿sí? Todo esto, el proceso de territorialización, conocer las necesidades básicas, formar un colectivo, conocer y experimentar el lugar, nombrarlo y sistematizar, eso es lo que se conoce como el proceso de territorialización, ¿sí? Todo eso es como lo que le interesa a Quintero Weil mostrar, que desde ahí empieza un conocimiento o una necesidad. Acá aparece el ejemplo del árbol, para mostrar cómo dos culturas nombran a las cosas distintas, y vuelvo acá sobre una dimensión ontológica en filosofía, que no es solamente las palabras que usamos, sino la realidad que convoca esa palabra, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos el sol y otra cultura dice Inti, estamos convocando realidades distintas. Para nosotros el sol es luz, calor. Tal vez alguien con una concepción de la naturaleza un poco más desarrollada dirá sí, es la vida, la fotosíntesis, etc. Pero para nosotros el sol no convoca a una divinidad,
no convoca algo sagrado, no convoca algo a lo cual tengamos que ofrendar. Y en cambio para otra cultura, Inti significa un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces no se trata solamente de que nombramos distinto, sino de que ese nombrar convoca realidades ontológicas distintas y entonces genera una cultura muy diferente a otra. Eso es lo que está en el punto número 5. Lo que está queriendo decir acá Quintero Weil es que no se trata solo de una diferencia de lenguaje o de una diferencia de idioma. No estamos hablando de diferencias de idioma. Estamos hablando de que nombrar la realidad genera ontologías distintas, construye mundos distintos. En el punto número 7, bueno, este mismo, por ejemplo, este punto 6 y 7, donde habla de esta idea de nombrar y de cómo las culturas nombran cosas diferentes, uno podría ahí también pensar otros conceptos como el de verdad, el de justicia, conceptos filosóficos, ¿sí? Que entonces está bueno para pensar cómo sería cómo nombramos la justicia, cómo nombramos el castigo, cómo nombramos la culpa, todas esas cosas, y cómo se nombra la verdad. Sobre la verdad, en este texto habla Quintero Weil cuando en el último punto habla de la palabra florecida. Ya vamos a llegar a la palabra florecida. Y en el punto 7, muy importante, habla de cómo, vuelve también sobre el 4, de cómo este territorializar un lugar genera acciones a través del tiempo, ¿sí? Se sistematiza, se perfecciona de acuerdo a los resultados que se van obteniendo para cada problema, y entonces ya no solamente hay un nombrar puntual de una cosa, sino la construcción de él, dice, discursos finamente elaborados en los que cada pueblo resume el ordenamiento de la experiencia. Muchas veces los mitos, esto decía Quintero Weil en sus clases, los mitos no son fantasías, no son fábulas, sino que son discursos finamente elaborados con un alto contenido simbólico que vienen producto de la experiencia, sistematizan un ver la realidad. Está bien, después, en ese refinamiento discursivo, en esa cuestión simbólica, no vuelven literalmente al hecho, pero sí que ese discurso condensa la experiencia, ¿sí? Hay un montón de ejemplos que en otras unidades vamos a ver sobre esta manera de cómo o sea, hay una unidad que es la unidad 2 sobre mitos, ahí vamos a ver un poco más detenidamente cómo es la definición de los mitos. Pero Quintero Weil lo decía mucho en sus clases, mostraba todo el tiempo cómo estos discursos finamente elaborados respondían a necesidades. Acá aparece el ejemplo del veneno de serpiente, pero en realidad con las plantas naturales aparece muchísimo. O sea, cómo la medicina a través de las plantas se va todo el tiempo mejorando. Primero es una planta, después es una mezcla, después es una manera distinta de utilizar la misma planta, molida, cocida, mezclada con otra, dejada en reposo o no, seca o utilizando su jugo. Bueno, es como que la medicina natural muestra cómo se sistematiza esa experiencia, ¿no? Entonces, si yo me picó algo y me puse una planta y funcionó, entonces no es que se pierda, sino que se sistematiza y se va reelaborando y perfeccionando. El punto número 8 genera como una suerte de síntesis de todo esto que se viene diciendo respecto de las formas de actuar. No solo es todo discursivo, sino que hay acciones. Nos acordemos que el punto 1 era cómo resolvemos un problema, cómo se genera una necesidad material y cómo la comunidad resuelve ese problema, y para resolverlo genera todas estas instancias que está mencionando Quintero Weil. ¿Para llevarnos a dónde? Que no hay que olvidar que todo esto es una propuesta de una forma diferente de construir conocimiento, que es la del pensamiento indígena, distinta a la racionalidad moderna. Y acá en el punto 9 es donde aparece la primera confrontación entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, Quintero Weil dice, en una comunidad indígena, para responder a un problema, se hace todo este proceso. Se ve la territorialización, el nombrar, la manera en que la cultura nombra, ¿no? Todo este proceso social, colectivo, que tiene que ver con las determinaciones geográficas, con el espacio, con el territorio, etc. Y del otro lado, les leo, dice Quintero Weil, un problema no es el resultado de una construcción teórica abstracta, sino la injerencia
en la contingencia de la comunidad y su solución. Es el resultado de la acción colectiva realizada de acuerdo a la territorialidad distintiva y finalmente la sistematización de la experiencia en la solución del problema, que generalmente resulta en un discurso simbólico susceptible de ser transmitido, enseñado y asumido por toda la comunidad. ¿Contra qué está pensando Quintero Weir? Contra la idea, sobre todo académica, porque acuérdense que estos son cursos en la Universidad Indígena, con la idea académica de que los problemas se construyen a través de los individuos. Y esto todavía a ustedes les falta un montón para llegar ahí, pero es un problema que aparece con las tesis. O sea, ustedes se reciben de licenciados y tienen que inventar un problema. Y muchas veces para Quintero Weir lo que está diciendo es que ese problema no responde a una necesidad de la sociedad. De hecho, hace muy poquito, antes de ayer, hubo tantos estos eventos que se hacen a través de los vivos, de entrevistas en vivo y todo esto por la pandemia. Entonces se juntaron 4 filósofos del mundo e hicieron una conferencia entre los 4. Y una de las cosas que se discutía es qué tiene para decir la filosofía hoy, cuál es la utilidad de la filosofía, qué va a decir la filosofía para resolver estos problemas, o no va a decir nada. Entonces, realmente yo creo que hay que hacer un ejercicio por pensar qué dice la filosofía hoy sobre estos problemas. No solo sobre la pandemia, sobre la desigualdad, sobre la violencia de género, sobre la criminalización. ¿Qué dice la filosofía sobre la utilización de los recursos? ¿Qué dice la filosofía sobre la lumbrera, sobre el problema de la minería, sobre el problema de la soja, sobre el problema del poder? Bueno, hay un montón de cosas que justamente son las que apunta Quintero Weir. Fíjense lo que dice. Dice, cuando la cultura occidental construye un problema, lo hace desde un yo abstracto individual. ¿Sí? Es el investigador el que construye en un ejercicio teórico el problema, un problema individual que no necesariamente está vinculado a la comunidad. También habla de cómo la ciencia occidental cómo la ciencia occidental puede plantear la idea de objeto de investigación, un objeto separado del sujeto. Todo lo contrario a lo que viene señalando el proceso de territorialización. En el proceso de territorialización, el problema está íntimamente vinculado a los sujetos. En cambio, nosotros en la cultura occidental separamos sujeto-objeto. Esto lo vimos, está en el texto de Castro Gómez y en el texto de Joseph Festerman, ¿no? Sujeto-objeto, y cuanto más distancia con el objeto, más científico es mi pensamiento. Acá todo lo contrario, cuanto más cercano la relación entre sujetos, la intersubjetividad, es más verdadera la respuesta que se da al problema. Entonces no se trata de un yo individual, de una construcción abstracta y teórica, sino de, fíjense, entre lo abstracto y lo territorial, ¿no? Como dos ejes bien distintos. Y también plantea de nuevo, al final de la página 98, la diferencia entre comunidad científica y comunidad social. Yo lo que le proponía a ustedes era que acerquemos esto. Pensemos cómo nosotros como comunidad científica tenemos que reflexionar sobre la comunidad social, o sea, reflexionar como parte de la comunidad social. Si hoy en día todo el mundo, los politólogos, los economistas, los naturalistas, los biólogos, los pandemiólogos, todo el mundo está pensando en la pandemia. ¿Qué hacemos los filósofos? ¿Seguimos pensando el ser y la nada? ¿O pensamos la pandemia también? No son opciones dicotómicas. Podemos hacer las dos cosas. Podemos pensar el ser y la nada y podemos pensar la pandemia. Pero tenemos que hacer las dos, no una. O tenemos que, si dejamos una de las dos, justificar por qué. O sea, ustedes, estudiantes de primer año, no les interesa discutir la pandemia. A mí me encantaría saber por qué. Es tan urgente avanzar en la cátedra, tan fundamental seguir avanzando en los textos, que no podemos tomarnos una semana, 2, para pensar todo lo que está pasando. En el final del texto ya tiene como dice, hace como un resumencito entre la página 98 y 99 de lo que va a seguir adelante en los próximos ítems. Así que dejo acá, ya son 20 minutos más también, para que no se haga muy pesado subir los videos. Y seguimos con el punto número 2. Cierro esto en el próximo video y avanzo con en torno al proceso de conocer,
de este texto de Quintero Boer. Espero comentarios, respuestas. Rompamos ese 90% de inactividad. Ustedes pueden, todos podemos. Bueno, eso. Nos encontramos en estos días.